Roberto Grau es doctor en química, investigador jefe en el Laboratorio de Microbiología Molecular Básica y Aplicada de la Universidad de Rosario. Es además investigador independiente del CONICET y participa en varios proyectos de aplicación en el campo de la salud. Roberto, desde que yo me acuerdo que desde que nací existen antibióticos. Tengo 64 años, no estoy tan seguro ahora. ¿Cuándo fue la penicilina? ¿De qué año es la penicilina? Y la penicilina como comercial en el año 45, 46. Así que ahí nomás. Y se descubre a fines de los 20. A fines de los 20. Exactamente. Con Fleming. Exactamente, Fleming. Digo, que fue una cuestión media aleatoria. Sí. Sí. Lo notable de todo esto es que yo siempre escuché que uno tiene que tener cuidado con los antibióticos porque si no las bacterias mutan y entonces el antibiótico no va a servir más y etcétera. ¿Eso es un mito, es verdad? Es verdad. Mutan, depende si uno lo explica darwinianamente, mutan al azar y el antibiótico mata a todas aquellas que no mutaron y la que mutó por el azar es resistente y luego prolifera. Bien. Una bacteria en 20 minutos se puede multiplicar. Es decir, que en condiciones óptimas, ideales, en 24 horas, obviamente que nunca ocurrió ni nunca va a ocurrir, en condiciones ideales, en 24 horas, la población a partir de una sola bacteria podía duplicar varias veces el tamaño del planeta, Tierra. Por eso digo, nunca ocurrió ni nunca va a ocurrir, porque las condiciones nunca son ideales. Pero en el laboratorio uno puede obtener durante un determinado número de horas, 5 a 10 horas, que estas bacterias se reproduzcan cada 20 minutos. Cada 20 minutos. Cada 20 minutos, sí. Entonces, hablar de la duplicación de las bacterias o de lo que fuere, crecer exponencialmente es una cosa no sencilla, no trivial para analizar. No. Y aparte, cuando uno lo piensa en organismos tan pequeños, pues son microscópicos, no los podemos ver a simple vista, son en promedio 1000 veces más pequeño que lo más pequeño que nosotros podamos llegar a observar a simple vista. Uno necesita el microscopio o lupas especiales para observarlo. Y así permanecieron, digamos, invisibles durante miles de años. La primera persona que logra ver bacterias era un empleado público, era un portero de Holanda, justo hoy, que tenía como hobby pulir vidrios, pulir lentes. Y él hacía unos microscopios muy pequeños que en la palma de la mano entraban perfectamente. Y él observaba todo tipo de cosas. Y él fue el primero en observar bacterias. Fue allá por el año 1680, una cosa así. Y en esa época el idioma científico todavía era el latín. No el inglés como ahora. No, recién hace unos años que se había fundado la Royal Society. Y cuando él comunica su descubrimiento, era una persona común, ¿cierto? Trabajaba de portero en el ayuntamiento. Solamente sabía el holandés. Se lo tradujeron al inglés y enviaron las cartas a Inglaterra. Y ahí cuando se enteran los científicos ingleses, envían una comitiva para verificar si era verdad que él podía ver esos animáculos, lo llamaba átomos vivientes, porque todavía está la influencia de Aristóteles. El objetivo de haberlo traído acá al programa es porque usted y su grupo trabajan en algo que a mí me fascina. Si yo no hubiera sido matemático, yo hubiera querido estudiar biología. Usted es doctor en bioquímica, de todas maneras. Exactamente. Pero se dedica a esto. A la microbiología. A la microbiología. ¿Me quiere contar un poquitito cómo fue el trayecto, qué pensó? Y para que en lugar de lo cuente yo, cuéntelo usted. Está bien. Nosotros trabajamos con dos tipos de bacterias. Aquellas que son beneficiosas para el humano y aquellas que son perjudiciales. El objetivo que perseguimos es, con aquellas que son perjudiciales, comprender los mecanismos que tienen de resistencia, de adaptarse al medio ambiente para combatirlas, para diseñar nuevos tipos de antibióticos. Y aquellas que son beneficiosas para el ser humano, conocer por qué son beneficiosas y cómo es el mecanismo por el cual son beneficiosas para mejorarlo, para brindarle las condiciones donde esa bacteria puede desplegar mejor sus cosas. Nosotros venimos estudiando desde hace algunos años la capacidad de las bacterias de comportar. Por ahí va a sonar un poco extraño lo que digo. Uno va a tener una idea de una bacteria muy chiquitita y que es una bolsita de enzimas, una bolsita de proteínas. Y en realidad no. Las bacterias son capaces de tener un comportamiento como si fuera un organismo pluricelular. Y para eso necesitan agruparse coordinadamente, formando unas comunidades que se llaman biofilms. Biofilms. Biofilms, o biopelículas en castellano. Pero en todas partes se lo conoce como biofilms. Ese biofilm es como si fuese una ciudad. Es una ciudad de microbios. Tal es así que el primer científico que lo publica, ya por fines de los 80, principios de los 90, en un Science, dice... Science es la revista Science. Sí, Science. A usted le sale natural. Sí, Science y Nature son las dos revistas, digamos, de mayor prestigio a nivel internacional. De prestigio científico. Publica biofilms
ciudad de microbios, en inglés, ¿cierto? Ciudad de microbios. Y entonces describe, y parecería ser una novela, porque él decía que esas bacterias estaban inmersas en una sustancia pegajosa que las mantenía unidas, una matriz extracelular, como si fuera un tejido, y que había canales de agua por donde circulaban nutrientes y podían circular otro tipo de bacterias. En ese momento parecía un poco un cuento de hadas, pero se fue corroborando durante, digamos, el transcurso de los años que las bacterias son capaces de comunicarse entre ellas. Químicamente, liberan moléculas que son señales que ellas perciben a través de la membrana celular. La membrana delimita la célula, digamos, delimita el territorio hacia adentro y hacia afuera. Esas señales son percibidas, esas señales interpretadas y la bacteria responde. Y eso permite que, pese a que esas bacterias son idénticas entre ellas, como si fueran, supongamos en un biofilm podemos llegar a tener 10 a la 8. Digamos 100 millones de células, idénticas, como si fueran 100 millones de gemelos. O sea que son indistinguibles a simple vista, pero cada una cumple una función No distinta. solamente a simple vista, sino su genoma es el mismo, son gemelas, son idénticas. Porque de una vienen dos, de dos vienen cuatro, y ahí no hay recombinación de genes, como en eucariotas. Pero ¿qué pasa? Al estar ubicadas en distintas partes del biofilm, como si tuviera una en el primer piso, otra en el tercer piso, y las moléculas que producen las liberan y hay un gradiente de concentración, hace que cada una de esas células responda de manera distinta. Es decir, hay una división del trabajo, una división de las actividades dentro del biofilm. Y ellas van decidiendo qué van haciendo. Y el biofilm es la manera en que las bacterias se encuentran en la naturaleza. Las bacterias no están así aisladas, o sea, obviamente puede haber bacterias aisladas, pero la manera más común de encontrarlas en la naturaleza es formando biofilms. Ya sea sobre sustancias inanimadas, como puede ser los filtros del aire acondicionado, o en el agua, o sobre una superficie sólida, y en el caso de bacterias patógenas pueden estar formando biofilm en nuestro cuerpo, por ejemplo en la mucosa del intestino, sí, en la mucosa de la boca, pero lo más común es en la mucosa intestinal. Y ahí interactúan con su hospedador, que en ese caso seríamos nosotros, y también influencian. Lo que se ha demostrado el último año es que hay bacterias que las moléculas que producen para comunicarse no solamente les sirve para comunicarse entre ellas, sino también con su hospedador. O sea, influencian nuestro comportamiento, influencia en nuestra salud. Por ejemplo. Si yo me voy del tema, me encarrila nuevamente. No, pero yo quiero entender, o sea, me afecta. Supongamos que yo tengo bacterias en alguna parte de mi intestino o en el estómago. Sí. Entonces, ¿cómo me afecta? Mira, hasta el momento de nacer, nosotros somos, desde el punto de vista microbiológico, estériles. No hay ninguna bacteria, digamos, mientras estamos en gestación. Sí. En el momento del parto, a partir de ese momento en que nuestra madre nos da a luz, comenzamos a ser colonizados por las bacterias del medio ambiente. En primer lugar, por las bacterias de la flora vaginal de nuestra madre. Inclusive nosotros mismos, las bacterias que portamos en nuestra piel o en nuestro intestino no tienen acceso a nuestro tejido. Bien. Es una de las cosas que distingue la flora o las bacterias no patógenas de las patógenas. Las patógenas tienen mecanismos para atravesar esa barrera y producir una enfermedad. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a ser colonizados por las bacterias que están alrededor nuestro. Sí. De acuerdo, hasta los 2 años de edad. Se considera que hasta los 2 años de edad nuestra flora intestinal va variando, va a depender de nuestra alimentación, de la higiene del lugar donde nos estemos desarrollando y digamos de dónde estamos. A partir de los 2 años se considera, en base a estudios, que esa flora, cuando yo digo flora me refiero al conjunto de bacterias que habitan en nuestro intestino, se mantiene constante y nos acompaña hasta el momento de nuestra muerte. Nosotros portamos por cada célula, en mi caso de Roberto Grau, 10 bacterias. Cada uno de nosotros porta 10 bacterias por cada célula nuestra. Cuando se termina el proyecto de genoma humano, allá por el principio, digamos, en el año 2000. 2000, 2003, ¿sí? Se comienza un nuevo proyecto, que es el proyecto Microbioma Humano, que consiste en identificar o conocer los genes de todas las bacterias que portamos. Ahí necesito que hagamos una pausa. No hay problema. Porque necesito que hagamos un intervalo, vamos a ir a otra parte del programa, pero inmediatamente después vamos a volver con el doctor Roberto Grau en esto que él define de tal manera y lo cuenta con una pasión y me ha llevado como si estuviéramos contando un cuento. Ahora me interesa porque veo dónde va. Ahora vamos a tratar de escribir un mapa de todas las bacterias que tenemos los seres humanos. ¿Estamos en eso? Exacto. Ahora volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos. Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen, llueva o truene, para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD, sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800 888 6488 o en tda.gov.ar. Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor.